Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Venezolanas, venezolanos. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con excusas maravillosas para el entendimiento y, por supuesto, con temas interesantes sobre nuestra nacionalidad. La noche de hoy estaremos conversando sobre la vida de uno de los hombres que partió el siglo XX venezolano en dos. Y me refiero a el hombre de la política venezolana más influyente de la segunda mitad del siglo XX, el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez, quien un 27 de octubre del año 1922 nació. Quiere decir, hace 100 años. Hombre fuego, paso firme, y de una sola palabra, que no equivoque el camino, que nunca tuerce su rumbo. Ese hombre si camina, va de frente y da la cara. Ese hombre si camina, va de frente y da la cara. Paso firme, voz abierta, risa franca, mano amiga, entrelazando destinos sobre la tierra sedienta. Ese hombre se camina, va de frente y da la cara. Ese hombre se camina, va de frente y da la cara. Caminemos con él, de frente hacia el futuro. Rescatemos con él las promesas marchitas. Un hombre que no engaña, enérgico y sincero, que no equivoca el camino, que nunca tuerce su rumbo. Ese hombre se camina, va de frente y da la cara. Ese hombre se camina, va de frente y da la cara. Ese hombre se camina, va de frente y da la cara. Ese hombre se camina, va de frente y da la cara. Carlos Andrés. Famosísimo jingle de la campaña de Carlos Andrés del año 1975, compuesto por el gran Chelique Saravia. Posiblemente el inicio del marketing político científico en Venezuela. Más allá de los caudillos, construir candidatos ganadores de elecciones gracias a las técnicas políticas contemporáneas de marketing político. Pero el gran Carlos Andrés Pérez en este año 2022 cumple 100 años de haber nacido y nosotros vamos a estar conversando esta noche sobre su destacada y dilatada trayectoria. Carlos Andrés Pérez Rodríguez nació en Rubio,
Táchira, claro, en Venezuela, el 27 de octubre del año 1922 y falleció en Miami, Florida, Estados Unidos, el 25 de diciembre del año 2010. También fue muy conocido por sus siglas CAP, por supuesto, Carlos Andrés Pérez. Fue militante del partido Acción Democrática y ejerció, el cargo de presidente de la República en 2 periodos. Fue el primer hombre, digamos, de la democracia, o el primer caudillo oficial de esta segunda mitad del siglo XX, el primero que repitió en el cargo de alto representante de la nación entre el año 1974 y el año 1979 y el año 1989, el año de mi nacimiento, y el año 1993. Su primer mandato es conocido como la etapa de la Venezuela saudita, debido al flujo de los llamados también petrodólares, cosa que Hugo Chávez disfrutó increíblemente, los petrodólares. Qué bonita palabra. Deberíamos hacer un programa sobre estas palabras que hemos ido acuñando en la realidad venezolana. Pero estos benditos petrodólares que entraron a Venezuela en los años 70 fueron un resultado directo del embargo árabe de crudo en el medio de las guerras que se estuvieron desarrollando en esas décadas del 70, 60 y 70 en el Medio Oriente. Tomando en cuenta la producción petrolera y la inflación acumulada del dólar estadounidense, la bonanza petrolera de ese periodo podría ser la segunda mayor que Venezuela ha registrado en su historia, por supuesto, después de la bonanza recibida por Hugo Chávez. En el año 1977, el PIB per cápita de Venezuela tuvo su máximo histórico, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central de Venezuela, registrados por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Desde entonces, el Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país no ha vuelto a crecer de forma estable y mucho menos por un largo periodo de tiempo. Ahora el Producto Interno Bruto empieza a crecer, pero por supuesto a distancias olímpicas del año 1977. El segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, ya sabemos que se inicia con una economía completamente diferente. Una Venezuela endeudada con más de 6.500 millones de dólares en cartas de crédito a vencerse justo en julio del año 1989. Lo que obligó al presidente Pérez a tomar medidas económicas estrictas a pocos días de su ascenso en la presidencia, con una protesta que hemos conversado sobre ella en este programa, pero que sería interesante hacer un programa específico con analistas al respecto. Por supuesto, una protesta llamada El Caracazo, que estuvo... Además, todas estas medidas, el llamado paquetazo del año 89 estuvo compuesto por privatizaciones a las empresas públicas, y finalmente este periodo de él quedaría marcado por ser un periodo acusado de corrupción, y esta corrupción lo llevaría a la destitución como presidente de la República, acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación. Entonces, estamos frente a lo que podría ser un héroe de la democracia o un antihéroe de la lucha a la corrupción. Venezuela, sin duda, se mueve en esas diatribas entre construir idealmente a un hombre, a un líder, a un caudillo, y también, desfenestrarlo y no querer reconocerle ninguno de sus logros en la vida
en la vida política o en su vocación de servicio a la nación. Ese es Carlos Andrés Pérez, y sobre todo hay que verlo en la justa medida. Carlos Andrés Pérez simboliza, según entiendo, según analizo yo, simboliza lo mejor y lo peor de los gobiernos y de la ideología práctica de acción política de quien fuera el partido hegemón del siglo XX en la política venezolana. Me refiero a Acción Democrática. El pueblo reconoce que Acción Democrática es el partido que ha sabido siempre enfrentarse a los más difíciles retos con coraje y decisión. Es el partido con la mayor experiencia de gobierno y capacidad demostrada para el cambio. El actual gobierno de Acción Democrática, presidido por el compañero Jaime Lusinchi, ha comenzado a rescatar con sacrificio a un país que estaba sumido en la crisis. Acción Democrática es el partido que conquistó y estabilizó la democracia. Los 30 años de democracia en nuestro país están marcados profundamente por los esfuerzos de los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jaime Lusinchi y el mío. No podía ser de otra manera. Somos el partido del pueblo. Me llena de orgullo recordar que fue nuestro partido el promotor del voto directo y popular para la presidencia, el que le dio el voto a la mujer y el que hoy está promoviendo la reforma del Estado. Fuimos también los que pusimos la educación al alcance de todos los venezolanos. Creamos la Fundación Mariscal de Ayacucho para abrir horizontes a nuestra juventud y poner a su alcance los conocimientos y la tecnología más avanzada. Fue Acción Democrática la que impulsó la agricultura y la que se atrevió a nacionalizar las industrias básicas de las cuales dependen en gran parte nuestras posibilidades de mejorar la calidad de la vida de toda nuestra gente. Invito a los venezolanos a que participen activamente en esta campaña, especialmente a las muchachas y a los muchachos que por primera vez tendrán la oportunidad de expresar su decisión política para que juntos hagamos esta campaña auténtica celebración de 30 años de democracia. Entremos juntos de frente al año 2000. Caminemos hacia la Venezuela que todos queremos y llevamos por dentro. Manos a la obra. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
y la oportunidad de ser gobernada nuevamente por un líder auténtico mundial. Mujeres de Venezuela, el líder Carlos Andrés Pérez. Arriba y a la izquierda. Por Carlos Andrés Bota Blanco. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este programa que hoy estamos dedicándolo a recordar la figura de Carlos Andrés Pérez en su centenario. Carlos Andrés Pérez, bueno, nació, como les digo, un 27 de octubre del año 1922. Escuchamos en el segmento anterior la intro, digamos, de la campaña política, su mensaje de inicio de la campaña política del año 1988, en el cual se enfrentaron dos fracciones gigantescas, dos maneras de ver el país en Acción Democrática. La Acción Democrática que finalmente llevó a la destrucción de ese partido, a la pérdida del apoyo popular, que fue la Acción Democrática que representaba al doctor Lepage y representaba lo peor del partido, la no modernidad del partido, la intención de mantener al país en la misma vagabundería de la corrupción. Y después la propuesta de Carlos Andrés, que finalmente resultó victoriosa en sus elecciones primarias, pero que venía asignada por el populismo, que venía asignada por una campaña sin duda engañosa, en la cual se planteaba la transformación o la vuelta de un país a una economía que ya no existía, la economía de los 70. Hablemos entonces un poco de la vida de Carlos Andrés Pérez Rodríguez, quien nació en Vega de la Pipa, jurisdicción de Rubio, capital actual del municipio Junín del estado Táchira, en el seno de una familia dedicada al cultivo y comercio de café. Su padre, Antonio Pérez Lemus, fue un hacendado y comerciante de ascendencia asturiana, nacido en Chiracota, en el norte de Santander, en Colombia, pero radicado en Venezuela desde finales del siglo XIX, es decir, tenía un padre colombiano. Su madre, Julia Rodríguez, era una venezolana nacida en Rubio, hija de un prominente hacendado local y nieta de refugiados de la Guerra Federal provenientes de Barinas. Fue el penúltimo de 13 hijos del matrimonio entre Antonio Pérez Lemus y Julia Rodríguez. Desde joven estuvo, enamorado de la política, desde que era un niño. Fue electo como presidente del centro de estudiantes de su liceo. En el año 1948, imagínense ustedes ese año tan jubiloso para todos los militantes de Acción Democrática. En el año 1948 se casa con su prima Blanca Rodríguez, teniendo de ese matrimonio 6 hijos: Sonia, Thaís, Marta, Carlos Manuel, María de los Ángeles y María Carolina. Aunque Carlos Andrés Pérez se separó de su esposa en el año 1998 y se radicó en Miami con su compañera sentimental Cecilia Matos, el matrimonio Pérez Rodríguez continuó como la única unión legal del exmandatario hasta su muerte el 25 de diciembre del año 2010. Claro, causando sin duda grandes problemas esa muerte y ese matrimonio, esas decisiones que mantuvieron en litigios legales el cadáver del expresidente, quien no pudo ser definitivamente enterrado hasta que un juez decidió qué hacer con su cuerpo. La relación sentimental de Carlos Andrés Pérez con Cecilia Matos comenzó hacia finales de la década de los 70,
cuando Matos era secretaria de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso. Ahora, la relación con Cecilia Matos no pasó desapercibida ante la vida pública del país y por supuesto fue altamente controvertida. En torno a ella se realizaron persistentes acusaciones y se desarrollaron rumores terribles de tráfico de influencias que giraron en torno, por supuesto, a la figura de esta mujer, de Cecilia Matos, tanto a finales de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez como durante su segundo mandato. Carlos Andrés Pérez mantuvo, muy a pesar de ser hijo de importantes ganaderos, ¿no? De importantes agricultores, pensemos más bien del café, no ganaderos sino agricultores, mantuvo toda su vida un estilo de vida muy lujoso y extravagante, acompañado por supuesto de Cecilia Matos. Ella fue repetidamente expuesta como una mujer que gastaba muchísimo dinero. La oposición, pensemos que eran el resto de los partidos políticos de Acción Democrática, presentaron esa actitud de la señora Cecilia Matos como una prueba de las irregularidades administrativas y la falta de honestidad de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez siempre rechazó esto, pero bueno, es como en la libertad de expresión y en los medios de comunicación, en la política, todo se vale, por supuesto que sí. Pérez reconoció como suyas a las hijas de su relación con Matos, a María Francisca Pérez y a Cecilia Victoria Pérez Matos. Carlos Andrés Pérez estudió educación primaria en Rubio, en el Colegio María Inmaculada, hasta el año 1935. Posteriormente viajó a Caracas, donde Carlos Andrés Pérez estudia su bachillerato en el Liceo Andrés Bello de esta ciudad, graduándose de bachiller en filosofía. Asimismo, inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Allí estudió 3 años, los cuales continuó uno en la Universidad Libre de Bogotá y otro en Costa Rica, más exactamente en la Universidad de Costa Rica. En el año 1938 se incorpora a las filas del Partido Democrático Nacional, que luego daría origen al Partido Acción Democrática en el año 1941. Desde entonces es conocido por sus siglas CAP y por supuesto ese año, el 38, fue el inicio de la vida política partidista de quien sería un hombre que cambiaría la historia de Venezuela, que sería presidente 2 veces y que no pasaría desapercibido de los sentimientos de los venezolanos. Muchos lo amaron profundamente y otros lo odiaban y lo culpaban de todos los males del país. Ese era Carlos Andrés Pérez. Ha sido un esfuerzo permanente de mi parte por modernizar a Venezuela. En aquella época en que teníamos abundancia de dólares, hicimos obras extraordinarias que incluso las criticaron y les dieron un nombre para burlarse un tanto de ellas, hablando de obras faraónicas. Iniciamos la inmensa presa del Guri, que hoy produce 9 millones de kilovatios para Venezuela y que hoy no hubiéramos podido hacer. Entonces la contratamos y en los años siguientes se hizo. Hicimos las grandes empresas del aluminio, hicimos el gran plan para producir 5 millones de toneladas de acero, iniciamos una red de acueductos, de grandes acueductos para el país, nacionalizamos el petróleo, en fin, hicimos obras de gran envergadura que hoy nos han ayudado a poder llevar adelante esta crisis, pero cometimos muchas equivocaciones. Entre otras, mantuvimos esa economía artificial fundamentada en el proteccionismo y en los subsidios,
que tanto le ha costado en la América Latina y que precisamente nos ha traído a la situación que hoy confrontamos y que nos está costando tantos sacrificios y que ha traído todos los ruidos y todas las alteraciones que está viviendo hoy Venezuela. Un breve pero interesante balance que hace el presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Qué podemos decir? Me gustaría mucho saber sus comentarios. Escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa para escuchar los mensajes de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica y este programa dedicado a Carlos Andrés Pérez. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Gracias a ti, son gratas las navidades, futuro de realidades, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, Venezuela va de frente, ya tenemos presidente, ya Carlos Andrés ganó. Tu conciencia le dio fuerza, tu voluntad le dio triunfo, Venezuela lo celebra, ya Carlos Andrés ganó. Tu conciencia le dio fuerza, tu voluntad le dio triunfo, Venezuela lo celebra, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, son gratas las navidades, futuro de realidades, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, Venezuela va de frente, ya tenemos presidente, ya Carlos Andrés ganó. Tu conciencia le dio fuerza, tu voluntad le dio triunfo, Venezuela lo celebra, ya Carlos Andrés ganó. Gracias a ti, Venezuela sí camina con Carlos Andrés. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando sobre el expresidente Carlos Andrés Pérez en su centenario. Hablamos que comenzó estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero los interrumpió por los cambios políticos que se produjeron en el país como consecuencia de los hechos ocurridos el 18 de octubre del año 1945, fecha en que se dio el golpe de Estado contra el presidente Isaías Medina Angarita. Los invito a buscar el programa que dedicamos a analizar esa fecha, ese golpe de Estado. Se encuentra en nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan Luis Peroso Cervantes en YouTube y van a conseguir todos los programas de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ese evento, ese golpe de Estado, llevó a Carlos Andrés Pérez a desempeñar importantes cargos políticos. Imagínense que fue el secretario privado del presidente de la Junta de Gobierno, es decir, del gran Rómulo Betancourt. Y fue secretario del Consejo de Ministros de ese gobierno interino, llamémoslo así, de esa junta de gobierno que presidió Acción Democrática durante 3 años. En el año 1946 fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Táchira. Y en el año 1947 diputado al Congreso Nacional por la misma entidad federal. En el año 1948, durante el derrocamiento del escritor Rómulo Gallegos, ese gran hombre, prohombre de la política y de la literatura y de Venezuela, que debería tener estatuas en todo el país, así como hay plazas Bolívar en todas las capitales y en todos los municipios, debería haber una plaza Rómulo Gallegos que podamos visitar con bibliotecas al aire libre. Bueno, durante el derrocamiento de Rómulo Gallegos fue detenido al participar en los esfuerzos por instalar en Maracay un gobierno de emergencia que supliera, conforme a la Constitución, al presidente depuesto por el golpe de Estado
que fue ejecutado un 24 de noviembre del año 1948. Permaneció un año en prisión en Caracas en el año 1949, hasta que fue expulsado del país. Regresó clandestinamente a Venezuela para incorporarse a la resistencia que desarrollaba el Partido Acción Democrática en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, siendo arrestado por la Seguridad Nacional y confinado a Puerto Ayacucho. Tras la segunda expulsión, lo vuelven a expulsar, por supuesto, porque si hay algo interesante en Pérez Jiménez es eso, ¿no? En que prefiere tenerlos lejos del país. Muchos, los más prácticos o los de bajo perfil, los de nivel bajo, bueno, los mantuvo en tortura y hasta los asesinó, y a estas grandes figuras no les permitió estar en el país ni los mantuvo presos porque eran demasiado visibles y prefería expulsarlos, exiliarlos. Bueno, Carlos Andrés en su segunda expulsión del país se unió a Rómulo Betancourt en su exilio en La Habana. En el año 1952 pasó a vivir a San José de Costa Rica con su esposa y sus hijos, donde permanecería durante el resto de la dictadura, ejerciendo la profesión de editor y periodista junto a sus actividades dentro de la comunidad de exiliados venezolanos. En Costa Rica establece lazos de amistad con José Figueres Ferrer, quien en Costa Rica es mejor conocido como Don Pepe y fuera presidente de la República de Costa Rica en 3 periodos. A raíz de los sucesos del 23 de enero del año 1958 que pusieron fin a la dictadura, retornó a Venezuela dedicándose de inmediato a la consolidación del incipiente sistema democrático y, por supuesto, a reorganizar su partido Acción Democrática en el estado Táchira. En diciembre del año 1958 es electo diputado por el estado Táchira para el periodo 1959-1964. El 22 de febrero del año 1960 es designado por el presidente Rómulo Betancourt como el primer director general del Ministerio de Relaciones Interiores. El 12 de marzo del año 1962 es designado como ministro de Relaciones Interiores. Su estadía en el ministerio se caracterizó por enfrentar enérgicamente los alzamientos guerrilleros, encabezados principalmente por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que fue una organización creada por el Partido Comunista de Venezuela. Claro, estas también fueron financiadas de alguna manera, auspiciadas por el régimen cubano, por el gobierno cubano. El 18 de febrero del año 1963 asume provisionalmente la presidencia, supliendo a Rómulo Betancourt, quien estaba de gira por Estados Unidos. Sus gestiones durante ese periodo, especialmente al derrotar los levantamientos militares y las guerrillas de la izquierda, que Betancourt había aislado políticamente a principios de 1960 con el pacto de Punto Fijo, por supuesto, no permitiendo que el Partido Comunista formara parte de la alianza que garantizaría la democracia. Bueno, le dieron a Carlos Andrés Pérez la fama del hombre fuerte. Durante los 5 años del gobierno de Raúl Leoni, entre 1964 y 1969, volvió a ser diputado en el Congreso Nacional y fue el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática.
En el año 1968 figura en dicha organización como secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, posición en la cual permaneció durante el quinquenio presidido por Rafael Caldera, es decir, desde 1969 hasta 1974. Es también importante saber que en ese periodo Carlos Andrés estuvo, en la dirección nacional de ese partido después de la profunda división. Esa Acción Democrática se divide y esa división produce que gane Rafael Caldera. Acción Democrática acogió el escenario de la Convención Nacional para la elección de su candidato en el año 1972. Eso fue un 19 de agosto del año 1972 en el Teatro California. En esa convención nacional, Carlos Andrés Pérez derrota a Reinaldo Leandro Mora con 290 votos contra 111 votos. Reinaldo Leandro Mora fue un destacado educador y político de Venezuela, ¿no? Fue ministro de Educación de Rómulo Betancourt desde 1961 hasta 1964. Otro heredero político de Betancourt. Pero aún así, Carlos Andrés Pérez contaba con el apoyo de Rómulo Betancourt, lanzando la consigna Democracia con Energía. Es en la campaña de Carlos Andrés Pérez entre el 72 y el 73 cuando hacen su aparición en el escenario electoral venezolano los famosos estrategas extranjeros. Comenzando así, como comentaba al principio, la égida de la campaña tecnológica, mercadotécnica en la política venezolana. Miren que Carlos Andrés Pérez comienza su campaña política, es elegido como candidato en agosto del 72, para que tuviese todo el final del 72 y todo el 73 en campaña política. Por eso nos parece interesante también ver en estos momentos cómo la oposición intenta gestionar un candidato político y no se ponen de acuerdo y se tardan un montón en elegir quién será ese candidato político, en sentar las bases para unas elecciones primarias. Y vemos que posiblemente se les consuma el tiempo. Se les consuma el tiempo porque ellos dicen que van a hacer unas elecciones primarias en julio del año 2023. Y las elecciones serán en algún momento en el año 2024. Ojalá no elijan tarde a esa persona para que pueda recorrer el país y dar a conocer sus propuestas. Así como, si Nicolás Maduro va a ser el candidato a la reelección del PSUV, no tienen la oportunidad ahorita y todos estos años, de dar a conocer sus propuestas o de enmendar sus errores para poder ganar el favor de la gente. Se conoce que uno de los estrategas principales de esta campaña fue Joseph Napolitan, uno de los asesores, claro, de mayor reputación en el universo de estrategias electorales en el mundo, junto a Clifford White y a George Gaiter, renombrados asesores políticos internacionales. A partir de la asesoría de estos expertos es cuando cobra vigencia el uso de la investigación de opinión pública como método infalible para el fortalecimiento de las campañas políticas en Venezuela. Las encuestas que no se hacían o que no eran el principal instrumento político y los focus group marcan el ritmo de la manera asertiva en la cual se va a desarrollar la campaña política en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y este programa dedicado a Carlos Andrés Pérez en su centenario. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
gobernaciones y algo que yo sé es que no pueden con Carlos Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. Inauguran calles, casas y edificios hechos por adecos la pasada vez. Es que no pueden con Carlos Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. A maletinazos llenan autobuses porque en sus mitines no llegan a tres. Es que no pueden con Carlos Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. Suben la comida, bajan en la encuesta, se sienten perdidos, no saben qué hacer. Es que no pueden con Carlos Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. No hablan por la radio, rechazan el reto, nunca dan la cara frente a la TV. Es que no pueden con Carlos Andrés, es que no pueden con Carlos Andrés. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Vamos a terminar de conversar un poco sobre la vida de Carlos Andrés Pérez, su primera presidencia. Y el día de mañana vamos a estar conversando sobre el último periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez y sobre su despedida. Vamos a estar analizando su discurso de despedida, en el momento en el que fue, enjuiciado. Lamentándolo mucho, enjuiciado. Y fue el primer presidente que fue destituido en la historia de Venezuela. Bueno, hablemos de esa campaña electoral que desarrolló ese jingle, ¿no? El hombre que camina, usado por primera vez en la historia de nuestro país y por supuesto demostrando un excelente talento mercadotécnico y de publicidad. Ese jingle creado por Chelique Saravia para vender el mensaje político eficiente de Carlos Andrés Pérez. También estuvo involucrado el grupo Gallup, que es una empresa estadounidense de análisis y asesoría con sede en Washington, fundada en el año 1935 y que se hizo, claro, conocida por encuestas de opinión pública. Esta gente trabajó en la construcción de estos jingles que hemos estado escuchando la noche de hoy. Ese que acabamos de escuchar, muy divertido, ¿no? Es que no pueden con Carlos Andrés. Esta campaña estaba centrada en el petróleo, que se había convertido en Venezuela en uno de los temas fundamentales para hablar de la economía nacional. Además, este tema petrolero estaba atravesado, signado por la guerra del Yom Kippur, también conocida como la guerra árabe-israelí, que se desarrolló en el año 1973. La idea de Carlos Andrés Pérez era el uso del petróleo como instrumento de presión política y económica del tercer mundo para obtener un orden más alto en el orden externo, es decir, hacer ver a Venezuela gracias al petróleo, y una amplia política de gasto público, especialmente en materia educativa y social. La campaña realmente fue exitosa. Obtuvo un triunfo con 2.142.427 votos, es decir, el 48.7% de los votos contra el candidato de Copey, Lorenzo Fernández, quien fuera ministro de Fomento del presidente saliente de Rafael Caldera, quien obtuvo un 36.7% de los votos. Asumió el poder Carlos Andrés Pérez el 12 de marzo del año 1974, recibiendo la investidura por parte de Rafael Caldera. En su primer año de gobierno desarrolló dos iniciativas relacionadas con el ámbito cultural que nosotros debemos destacar. Por supuesto, la Biblioteca Ayacucho, que es calificada como la más importante colección de obras maestras de las letras
latinoamericanas. Se diseñó con un proyecto inicial de 100 títulos la Biblioteca Ayacucho, y bueno, y hoy asciende a más de 380 títulos. La Biblioteca Ayacucho es sin duda la representación mejor cuidada de nuestra literatura, de nuestro trabajo editorial, del trabajo editorial venezolano. Y por otro lado, en el área educativa desarrolló el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que capacitó a miles de estudiantes venezolanos en centros universitarios de todo el mundo, las mejores universidades del mundo, financiado por el Estado venezolano, trayendo, por supuesto, capital intelectual a Venezuela. Y mi abuelo Luis Adolfo Peroso fue beneficiado con una beca del Gran Mariscal de Ayacucho y pudo ir a estudiar a la Universidad de Pensilvania, su especialidad en caballos. Mi abuelo es médico veterinario y ese es solo un caso de los cientos de miles de casos de venezolanos que recibieron apoyo gracias a esas Gran Mariscal de Ayacucho, esas becas maravillosas. En ese año, en el año de la creación de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, el año 1974, se decreta la creación de 9 parques nacionales para garantizar la protección de los ecosistemas y de la fauna venezolana. El presupuesto del año 1974 aprobado por el Congreso fue de 14.585 millones de dólares y terminó, de bolívares. Ahora es que hablamos de presupuestos en dólares. Antes era una cosa terrible hablar de dólares. Habría que preguntar cuántos dólares eran. Vamos a hacer ese cálculo. Pero lo importante es que fue aumentado ese mismo año. El presupuesto aprobado era de 14.000 millones de bolívares y fue aumentado en 42.500 millones de bolívares. Gastó, casi 3 veces más de lo que tenía presupuestado gastar el presidente Pérez en su primer periodo, en el primer año de su primer periodo. Si dividimos eso al precio del dólar a 4.30, serían cerca de 9.883 millones de dólares. 9.000, casi 10.000 millones de dólares en un año. En un año. En un país que nunca había invertido tanto dinero en sus cosas, nunca había invertido tanto dinero en créditos, nunca había invertido tanto dinero en casi nada. Imagínense esa inversión pública tan grande. El 31 de mayo de 1974 el Congreso Nacional aprueba la ley especial para que permitan dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. En el 75 nacionalizan por fin la industria del hierro y al año siguiente se hace la nacionalización de la industria del petróleo, creando Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, con el propósito de proporcionar al Estado una herramienta para la administración de los recursos petroleros. Al fin de su mandato pudo afirmar la absoluta normalidad registrada en el orden militar durante todo el ejercicio de su quinquenio. Fue quizá entonces el primer periodo en el que no hubo intentos de golpes de Estado. Por su desvelo insistente en la protección de la naturaleza y en pro de la recuperación ecológica, recibió en el año 1975 el presidente Pérez el reconocimiento mundial llamado Premio Earth Care, entregado por primera vez en la historia a un presidente latinoamericano. En el año 1976 se convirtió en el vicepresidente de la Internacional Socialista. Los indicadores económicos del primer gobierno de Pérez, como habíamos comentado al principio, fueron
tienen el récord histórico de tener el PIB per cápita más alto de nuestra historia, pero también, bueno, allí comienza lo que los economistas Ricardo Hussman y Francisco Rodríguez llaman el rentismo petrolero, ¿no? Creo que aquí tenemos una cita de Pedro Palma que dice: una de las condiciones básicas para que se pueda mantener un tipo de cambio fijo en una economía como la venezolana, caracterizada por una baja diversificación de exportaciones y altamente vulnerable a las violentas fluctuaciones de los precios del petróleo, es contar con unos niveles de reservas internacionales de tal dimensión que convenzan a los agentes económicos de que, incluso en los periodos de caída del petróleo, están garantizadas la plena satisfacción de las demandas de divisas. Obviamente esa condición no ha estado presente en nuestra economía desde el comienzo de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales de hidrocarburos. Todo lo anterior, combinado con los desequilibrios en materia fiscal producto de políticas ampliamente expansivas que se implementaron en estos años, rompieron aquella situación de estabilidad, continuidad y predecibilidad que caracterizó a gran parte del periodo del año 1974. En otras palabras, desaparecieron los balances fundamentales de la economía, dando paso a la inestabilidad, a los cambios abruptos y a la alta exposición de fluctuaciones violentas en variables de vital importancia. Esto obviamente contribuyó a hacer insostenible e inviable el esquema de tipos de cambio fijos. En ese sentido comenzó lo que se llama la enfermedad holandesa. Es decir, a partir de este periodo de inversión absoluta, de mucho dinero del gobierno, pero también de inestabilidad económica y de no mantener las bases de la economía, comenzó la inflación en Venezuela y comenzó a devaluarse la moneda hasta que estalla 10 años después, en el año 1983, se da el llamado Viernes Negro. El periodo de Carlos Andrés Pérez, bueno, duró 5 años y estaría asignado por una persecución política posterior a la corrupción que se vivió en su periodo. Fue acusado de corrupción en el Congreso al terminar su periodo por el llamado caso Sierra Nevada, donde por el margen de un voto, el voto del diputado José Vicente Rangel, quien luego fuera ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa y vicepresidente de Hugo Chávez, quedó absuelto de ser condenado políticamente. En Acción Democrática, bueno, pasaron cosas que fueron terribles, ¿no? Es decir, el propio candidato Luis Piñerúa Ordaz, candidato oficialista, desarrolló una campaña anticorrupción a pesar de ser el candidato del gobierno de turno. Y esto produjo que ganara también con un discurso anticorrupción muy interesante. ¿Dónde están los reales? El que fuera presidente de la República, Luis Herrera Campins. En Acción Democrática así estaría asignada la carrera política de Carlos Andrés Pérez. Es hora de despedirnos, lamentándolo mucho. No pudimos hacer todo un paneo sobre la vida del presidente Pérez, pero ya les dije, el día de mañana vamos a estar analizando el último discurso del presidente Pérez. Ese discurso maravilloso que habla sobre su ética personal y un poco sobre su historia. Ha sido un inmenso placer para mí trabajar para ustedes esta noche. Les habló Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.